Muy buenos días, bienvenidos a nuestra clase de matemática, correspondiente a la semana del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Esta clase fue preparada por todos los profesores y profesionales PIEs de cuarto básico del Instituto Claret de Temuco. Recuerda, quédate en casa. El desempeño esperado es que lee e interpreta pictogramas y gráficos de barra simple con escala y comunica tus conclusiones. Gráficos y pictogramas. ¿Qué es? Para poder saber, primero debemos realizar una encuesta que consiste en hacer una o varias preguntas a un grupo de personas. Los datos obtenidos se pueden ordenar en tablas o gráficos para poder interpretarlo y sacar sus conclusiones. Las tablas nos sirven para presentar y organizar los datos de manera más fácil. Los gráficos. Usamos los datos de una tabla para hacer un gráfico de barras. Los gráficos de barras presentan los datos usando barras para visualizar y comparar la información. Los pictogramas. Utilizamos los datos de una tabla para hacer un pictograma. Los pictogramas son un tipo de dibujos cuya información se grafica a través de dibujos. Y además podemos interpretar la información, ya que al leer e interpretar los pictogramas y gráficos de barra, simple con escala, y además podemos comunicar las conclusiones. Tenemos la encuesta. ¿Y cómo construir una encuesta? Para realizar o construir una encuesta hay que definir el objetivo o qué se quiere saber y a quién se encuestará. Se pueden hacer dos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, en donde la respuesta del encuestado es libre. Por ejemplo, ¿qué fruta prefieres? Y tenemos las preguntas cerradas, en donde el encuestado debe elegir entre las alternativas presentadas. Por ejemplo, ¿qué fruta prefieres? ¿Manzana o naranja? Bien, ahí tenemos la diferencia de ambos tipos de preguntas. Tenemos los gráficos. Para eso hay que identificar las partes de un gráfico de barras, que está conformado por el título, el nombre de cada eje y el nombre de las categorías. Veamos, tenemos un gráfico con el título, que en este caso serán los deportes favoritos. En el eje de las Y tenemos a los números y en el eje de las X tenemos los deportes, que son el fútbol, el básquetbol y la gimnasia rítmica. Bien, esa es entonces la estructura que tiene nuestro gráfico. Veamos un ejemplo. Julieta realizó la siguiente encuesta con una pregunta cerrada. ¿Considera que darle un buen uso a los desechos en casa contribuye a la preservación del medio ambiente? Sus alternativas fueron sí y no. La frecuencia quiere decir a la cantidad de personas que prefirieron una de las alternativas. 36 personas dijeron que sí y 2 dijeron que no. Al momento de graficar la información podemos ver que de esa forma quedó el uso de los desechos, con las 36 personas que dicen que sí, que claramente es la mayoría, y la minoría son solamente las 2 personas que se inclinaron por el no. Matías realizó la siguiente encuesta con una pregunta abierta. Veamos. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? 11 personas prefirieron el fútbol, 6 el básquetbol, 3 el voleibol, 4 el ciclismo, 7 las artes marciales y 9 la gimnasia rítmica. Al momento de graficar podemos ver que de esa manera es distribuida cada una de las preferencias que Matías ordenó en su tabla, donde claramente podemos ver las mayorías y minorías de las preferencias. Veamos otro ejemplo de gráficos. Jorge realizó una encuesta entre sus amigos preguntando: ¿cuál es tu color favorito?
y obtuvo las siguientes respuestas que ordenó en la siguiente tabla. El color morado tuvo 10 preferencias, el color verde 40, el color gris 30 y el amarillo 20. Tenemos aquí nuestro gráfico que claramente podemos ver las preferencias obtenidas en su pregunta del color favorito y podemos interpretar la información de la siguiente manera. Veamos la primera pregunta. ¿Cuál es el color con más preferencias? Y según el gráfico en esta tabla es el color verde. ¿Cuál es el color con menos preferencia? Según el gráfico y la tabla es el color morado. ¿Y cuántas personas más prefieren el verde que el amarillo? Y en este caso son 20 personas más prefieren el verde que el amarillo. ¿Ven? Esa es una parte de toda la información que podemos extraer de nuestras tablas y gráficos. Conozcamos ahora qué son los pictogramas. Ellos son un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de dibujos. Por ejemplo, un estudiante del cuarto básico realizó una encuesta donde hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es tu animal favorito? Y obtuvo las siguientes respuestas. Los estudiantes prefirieron el mono, el león, el tigre y el elefante. Al ser un pictograma y representarlo en dibujo, el valor numérico en este caso serán las caritas. En este caso, cada una de ellas representa 3 preferencias. Es momento entonces de interpretar la información. ¿Cuál es el animal más elegido por los niños? ¿Cuál es el animal menos elegido por los niños? ¿Y cuántos niños respondieron a la encuesta? Veamos. Recordemos que cada una de las caritas representa 3 preferencias. El animal más elegido es el tigre con 9 preferencias. El animal menos elegido fue el elefante, con solo 3 preferencias. ¿Y cuántos niños respondieron a esta encuesta? En este caso fueron 24 niños. Bien, chiquitos, ¿todo claro? Continuamos. Sigamos con los pictogramas. El profesor le preguntó a sus estudiantes: ¿en qué taller participas? Y los resultados fueron los siguientes. Vamos a ver. Tenemos entonces el taller de danza, el taller de teatro, el taller de pintura y el taller de cocina. Veamos cuántos estudiantes prefirieron el taller de danza. 9 niños, porque recuerden que cada carita representa 3 niños. El taller de teatro, solo 3. El taller de pintura, 6. Y el taller de cocina, 18 niños. Es momento entonces de interpretar la información. ¿Cuántos niños participan en el taller de pintura? ¿Cuál es el taller al que asisten menos niños según el pictograma? ¿Cuántos estudiantes respondieron a las encuestas? Veamos entonces cada una de estas respuestas. Tenemos entonces que en el taller de pintura participan 6 niños. Recuerden que cada carita representa 3. El taller que menos niños asisten es el taller de teatro, en donde van solo 3. ¿Y cuántos niños respondieron? Fueron 39. Bien, chicos. Excelente trabajo para todos. Muy bien. Ahora, es momento de ejercitar y para eso van a resolver en su cuaderno de ejercicios las páginas 162, 167, 168, 169 y 170. Entonces, es momento de aplicar. Veamos la evaluación formativa. Recuerden enviar una foto a su profesor de cada una de las actividades realizadas. Hay que hacer lo siguiente. Aplica una encuesta online a 2 amigos y o compañeros de curso realizando una pregunta. ¿Qué cómics prefieres? Las alternativas son Superman, Batman, Spider-Man, Condorito y Mafalda. Ordena las respuestas en una tabla de conteo y representa la información en un pictograma.
A partir de los resultados de la encuesta, responde las siguientes preguntas para analizar las preferencias. ¿Cuál es el cómic preferido? ¿Cuál es la diferencia entre el más preferido y el menos preferido? Y el número 3 es que tú vas a crear una pregunta que puedas analizar con la información que el gráfico te dé. La siguiente actividad es que tú apliques una encuesta a tu familia y amigos realizando ahora una pregunta abierta que sea de tu interés. Hay que ordenar las respuestas en una tabla de conteo y representa la información en un gráfico de barras. Escribe 2 preguntas para analizar las preferencias. Recuerda enviar una foto a tu profesor. Y el número 3 es que resuelva las páginas 322, los ejercicios 1 y 2 en el texto o, si prefieres, en tu cuaderno. Ahí podemos ver entonces la actividad que tienes que realizar. Muy bien, chicos, recuerden que con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase, así que chicos, me despido con un fuerte abrazo. Cuídense mucho, tomen todas las precauciones necesarias para que pronto nos volvamos a encontrar. Que estén muy bien. Adiós.